Y como decíamos, el sistema legal no era constante, cambió a medida que el panorama político se transformaba. Precisamente. Las leyes que tenían bajo los reyes no eran las mismas que durante la República o el Imperio. Tuvieron que evolucionar. Es como que no puedes entender los capítulos posteriores sin saber cómo comenzó la historia. Exacto. Así que retrocedamos al principio, la monarquía. Sosa Vallejo habla de la fundación legendaria en el 753 así por Rómulo. Una clásica historia de origen. Lo es. Pero incluso en esos primeros días se ve una mezcla de diferentes grupos que influyen en Roma. Tenías a los latinos, los sabinos y más tarde los etruscos, todos contribuyendo. Algo así como los ingredientes iniciales en una receta. Ahora, incluso antes de que Roma se era una ciudad-estado formal, unas civitas, había algunas estructuras muy básicas, ¿verdad? Absolutamente. Sosa Vallejo señala tres elementos fundacionales clave para este periodo temprano. ¿Cuáles eran? Primero, la unidad familiar, la familia. Luego tenías la gens y finalmente las tribus y curia. Bien, comencemos con la familia. Cuando decimos familia aquí, no es solo la familia nuclear, ¿verdad? Definitivamente no. Era mucho más amplia y crucialmente estaba bajo el control completo de una persona, el pater familias. El padre de la familia. Y cuando Sosa Vallejo habla de control completo, lo dice en serio. O sí, estamos hablando de una autoridad significativa, especialmente en los primeros tiempos, como incluso tener poder sobre la vida y la muerte para aquellos bajo su autoridad. Vaya, vida y muerte. Ujú. Eso incluía a su esposa, sus hijos, incluso hijos adultos con sus propias familias si todavía estaban bajo su autoridad, hijos adoptivos y esclavos. Así que, básicamente, cualquiera sobre quien tuviera autoridad. Tenían una posición legal reducida, en cierto modo. Exacto. Esa es la capitis de minutio que Sosa Vallejo menciona. Una disminución en la capacidad legal dentro de la estructura familiar. Nos suena extremo ahora, pero hay que considerar la sociedad agrícola temprana. La unidad familiar y el control sobre la propiedad eran esenciales para la supervivencia. Ese tipo de jerarquía debió moldear ideas posteriores sobre la autoridad y la propiedad. Seguro. Y la familia no era solo una unidad social, también tenía aspectos políticos y económicos. Absolutamente. El pater familias era como el jefe de su propio pequeño dominio. Económicamente poseía todo adquirido cualquiera bajo control. Todo lo que cualquiera en la familia adquiría le pertenecía a él. Así es. Y religiosamente era el sacerdote principal para las prácticas religiosas privadas del hogar, la saga privata. Cuidar de los dioses del hogar y honrar a los antepasados. Suena como una unidad muy autónoma. ¿Alguna vez disminuyó esa autoridad total? Afortunadamente sí. Durante un largo periodo evolucionó. En la época de Justiniano, siglos después, se había convertido más en un poder de corrección, no de vida o muerte. Bien, entonces la familia es esta unidad central. ¿Qué pasa con la gens? ¿Qué era eso? La herencia era el siguiente nivel, se podría decir. Un grupo de familias que creían compartir antepasado común y distante. Unidos por un apellido compartido del nomen. Es como un clan, ¿no? Exacto. Sosa Vallejo explica las convenciones de nombres romanos, lo que ayuda a entender esto. El nombre de tres partes. Correcto. Tenías el prenomen como un nombre personal, digamos, Publio. Luego el nomen, el nombre de la gens, como Cornelio. Y a menudo un cognomen para indicar una rama específica o incluso un apodo como Escipión. Publio Cornelio Escipión. Entendido. Así que Cornelio te dice su gens. Precisamente. Y Sosa Vallejo señala que los orígenes exactos no están del todo claros. No sabemos con precisión cómo comenzó el sistema de la gens. No con certeza. Se debate entre los historiadores. Pero claramente representaba un sentido más amplio de comunidad y obligación más allá de la familia inmediata. Bien, familia, luego clan. Ahora, ¿qué pasa con las tribus y las curias? ¿Cómo encajaban en esta estructura temprana? Estas se referían más a cómo Roma misma se organizó inicialmente, tanto geográfica como políticamente después de su fundación. Sosa Vallejo menciona que Roma se unificó en tres tribus originales. Tres tribus. Sí, los ramenses, que se cree que eran latinos, los titienses, probablemente sabinos, y los luceres, posiblemente etruscos, casi como los primeros barrios de Roma. Potencialmente con diferentes raíces culturales. Posiblemente. Algunos historiadores como Mommsen lo pensaban, aunque Sosa Vallejo señala que otros como Ranger Ruiz no estaban de acuerdo. Pero lo importante es que cada una de estas tres tribus se dividió aún más. ¿En qué? En 10 curia cada una. Así que 30 curia en total. Y estas curias fueron unidades realmente fundamentales para gran parte de la vida romana temprana. ¿De qué maneras? ¿Qué hacían? Bueno, políticamente la curia era la unidad de votación en la asamblea romana más antigua, la comitia curiata. Hablaremos más de eso después. Administrativamente, cada curia tenía niveles de fundamentados, pero algunas tiseliter, una coricía. Y si es curia tenía esta posición, cierto nivel de raíces culturales. ¿En qué? Administrativamente, cada curia tenía que reunir realmente fundamentales de tribus. Same.
Bien. Y religiosamente cada uno tenía sus propios ritos sagrados, la Sacra Curiarum, y estaba dirigida por un funcionario llamado Curio. Así que eran unidades polivalentes. Duraron estas tribus y curie originales. Estas tribus y curia originales fueron eventualmente reemplazadas por nuevas tribus territoriales establecidas por Servio Tulio, pero fueron cruciales en las etapas iniciales. Correcto. Así que estos elementos básicos, familia, gens, curie, realmente sentaron las bases para las estructuras de poder más formales que se desarrollaron durante la monarquía. Entonces, ¿quién tenía el poder entonces? Durante la monarquía, Sosa Vallejo identifica 4 actores principales. Estaba el rey o rex, el senado, las asambleas, principalmente la comité curiata en el periodo temprano, y los colegios sacerdotales. Oh, go for it. Hola, can you speak in Spanish, please? Absolutamente, qué bueno que lo menciona. Sí, por supuesto. Cambiemos al español ahora mismo para ti. Excelente idea. Esperamos que así discutes mucho más de nuestra conversación. Y por favor, siéntete en total libertad de participar cuando quieras. Aquí vamos. Estábamos justo hablando del papel del rey, o rex, en la monarquía romana. Pero, importantemente, no era una monarquía absoluta de la forma en que podíamos pensar en monarquías posteriores. No, y Sosa Vallejo enfatiza este punto. La autoridad última, al menos en teoría, pertenecía a las gentes patricias, las familias fundadoras originales. El poder del rey era significativo, pero operaba dentro de ese marco aristocrático. ¿Cómo elegían un nuevo rey? Se transmitía de padres a hijos. No principalmente hereditario, no. Sosa Vallejo explica que inicialmente las gentes tenían un papel importante, más tarde se formalizó más. La comitiva curiata elegía al rey, aunque a menudo el rey anterior nominaba a un sucesor. ¿Qué pasaba si no había una persona obvia para sucederle? Teniendo un proceso fascinante llamado tenregnum. Si el trono estaba vacante, llamado interregnum. Si estaba vacante, llaman a sus miembros como interrex, no principalmente de Cati. Sí, luego tu senador asumía el cargo por otros 5 días y así sucesivamente, hasta que el Senado llegaba a un acuerdo sobre un candidato que luego era formalmente aprobado sobre la comitiva curiata. Realmente muestra el papel de la élite en la legitimación del gobernante. Un proceso de transición muy gestionado. Bien, ¿qué pasa con el Senado? ¿Quiénes formaban el Senado? El Senado era esencialmente un consejo asesor compuesto por los jefes de las familias patricias, los patres familias. Inicialmente el propio rey los seleccionaba. ¿Y cuál era su papel? ¿Solo dar consejos? Asesorar al rey era ciertamente una función clave, sí, pero también tenían otra responsabilidad crucial, otorgar autoritas pater. De autoridad de padres. I put there are close sentiments. Check that I think a lot brings this blue phrases are going to that will force me forward. Even under and just like Hola, sí, podemos hablar en español. Claro que sí, nos encanta que participes. Vamos a continuar explorando el fascinante mundo del derecho romano, pero ahora en español para ti. Sí, no te preocupes, vamos a desglosar y hacerlo conversacional. Nada de rollos de libro de texto pesado aquí. Exactamente. Piénsalo como bloques de construcción. Estamos viendo los primeros. Ya. Y solo como hoja de ruta recuerda las grandes fases políticas de Roma. Primero la monarquía, eso es luego la república y finalmente el imperio. this is it's more about us strategy. We can't start building with us. You know, here fears. Español, y trataré de hablar un poco más despacio. Sí, gracias por la sugerencia. Queremos que esto sea lo más claro posible para ti. Entonces, estábamos justo comenzando a hablar de las estructuras sociales más tempranas en Roma. Sí, exactamente. Instituciones primitivas podrás llamarlas. El núcleo absoluto era la familia romana. Pero no familia como la pensamos hoy, ¿verdad? Más. Intenso. Mucho más. Era una unidad política, económica y religiosa todo en uno, y el jefe era el paterfamilias. Sorry. You guys are Podemos seguir en español. Claro que sí, nos encanta tenerte con nosotros. Estábamos hablando justo sobre la familia romana. Sí, es una unidad fundamental de la sociedad romana. Entonces la familia era como un mini estado en sí misma. En cierto modo, sí. Nuestra cuán central era la jerarquía y la estructura familiar para el pensamiento romano temprano. Muy diferente del individualismo moderno. Ok, primero la familia, luego ¿qué? ¿La ens? Correcto, Lance. Piensa en ello como un grupo más grande, como un clan. Personas que traían compartir un ancestro común, incluso si no podían rastrear los vínculos exactos. Y compartían un nombre, ¿verdad? El nomen. Exactamente, esa es la clave de identificación. Ya sabes que los nombres romanos a menudo tenían 3 partes, a veces 4. Ajá, como Cayo Julio César. Ejemplo perfecto. Tienes el praenomen, Cayo nombre personal, el nomen, cuyo nombre es la ens,
Y el cognomen, César, como una rama familiar o apodo. A veces también un agnomen, otro apodo. Cosas complicadas. Te dice mucho sobre su lugar en la sociedad. Ahora, los orígenes exactos de la Ken son un poco oscuros, debatidos por los historiadores. Pero lo clave es que era otra capa importante de identidad social basada en la ascendencia compartida. Aquí luego vinieron las tribus y las curias después de la fundación de la ciudad. ¿Sí? Una vez que Roma se formó, hubo esta unión territorial que condujo a 3 tribus originales. Los Ramnes, supuestamente latinos bajo Rómulo, los Titis, sabinos bajo Tasio, y los Luceres, que se cree que eran etruscos. Diferentes grupos étnicos quizás. Esa fue la idea de Mommsen, famoso historiador. Otros no estuvieron de acuerdo, pero el punto es que Reflexis Esclavias afirmó que las mayores y cada tribu luego se dividió en 10 curias. Haciendo 30 curias en total. ¿Qué hacían realmente? Tenían varias funciones. Políticamente eran las unidades de votación en la asamblea más antigua, la Comitia Curiata. Administrativamente, cada curia tenía que suministrar soldados. Ah, ok. Y religiosamente tenían sus propios ritos, o Sacra Curionia, dirigidos por un sacerdote principal llamado Curio. Sin embargo, toda esta estructura se reforma más tarde con las reformas de Servio Tulio, Apuesto a que llegaremos al pronto. definitivamente. Pero primero, recapitulemos rápidamente los principales actores políticos en la monarquía. Bien. Tuvimos al rey, al senado, esas asambleas, la comitia y los colegios sacerdotales. Que el rey o rex, él es la figura central sin duda alguna, con poder político, militar, religioso y judicial, Un espectáculo de un solo hombre casi. casi. Y tenían la apariencia, especialmente los últimos reyes etruscos que adoptaron la toga púrpura, el cetro de marfil, la corona de oro, la silla especial llamada sella corulis. Toda la ostentación real. Lo tienes. Pero no era tiranía absoluta, al menos no teóricamente los primeros días. La soberanía técnicamente residía en los patricios de las Purias. La autoridad suprema del rey, su imperium, fue otorgada de por vida por la Comitia Curiata. Ok, entonces había algunos controles, algo así. ¿Cuáles eran sus poderes específicos? Militarmente, poseía Lius Belli et Pacis el derecho exclusivo de declarar la guerra y hacer la paz. Comandante en jefe. También tenía ayudantes como los tribunis elerum para la caballería. Y políticamente. Convocaba y presidía el Senado y la comitia. Si estaba ausente, el prefecto Surbi, el prefecto de la ciudad, lo reemplazaba. Líder religioso también. Absolutamente. Sumo sacerdote para los rituales públicos, sacra pública. Intérprete de la voluntad de los dioses. Dependía mucho de esos colegios sacerdotales que mencionamos. Pontífices, augures, especiales, los detallaremos más adelante. Tiene sentido. Y juez. Sí, era el juez principal interpretando las normas legales, de nuevo a menudo asistido por los pontífices. Una gran parte de su trabajo consistía en preservar y hacer cumplir las costumbres ancestrales o mores maiorum. Ok, súper poderoso. ¿Cómo seguía un rey a otro? Era hereditario. No, no hereditario, ese es un punto clave. La sucesión era por designación, el rey actual nombraba a su sucesor, o si eso no sucedía, a través de un proceso llamado interregnum. El interregnum. Suena como un periodo entre reyes. Exactamente lo que era. Si un rey moría sin un sucesor nombrado, el poder, el imperium, revertía al Senado, específicamente a los senadores patricios, Entonces el Senado tomaba el control. temporalmente. Designaban a un senador para que fuera interrex por un periodo de 5 días. Luego, otro senador asumía el cargo por 5 días, y así sucesivamente. Liderazgo rotatorio. Hasta que el Senado acordaba un candidato para el próximo rey. Luego, ese candidato sería aclamado, básicamente aprobado, por la Comitia Curiata. Entonces la gente simplemente sellaba la elección del Senado. Parece probable que el Senado propusiera un candidato que ellos respaldaran, y el papel del pueblo era más de aclamación que una elección real. Esto mantuvo las cosas en marcha y todo un vacío de poder. Claro que sí, podemos continuar en español. Gracias por recordarnos. Lo queremos que sea accesible para ti. Entonces, estábamos justo hablando de interregnum. Sí, ese periodo entre reyes. ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? Si no, podemos seguir con quienes más formaban la sociedad romana. Y todos los demás eran los plebeyos, Un grupo mucho más grande y diverso. fuera de las estructuras tradicionales. Inmigrantes, esclavos liberados, aventureros También trabajadores pobres. y estas figuras llamadas clientes. A la clientela. Cuéntanos sobre esa relación. Era un sistema muy antiguo Un cliente se unía a un patrón. para obtener protección. A menudo plebeyo o extranjero. Entonces, como una dependencia. Mucho. El cliente debía respeto y obediencia. También ayuda en guerra o política. El patrón daba necesidades básicas. Ayuda legal, consejo. Se llamaba us patronatos. Suena desigual, ¿verdad? Definitivamente, una forma para familias poderosas. Extendieran su influencia y controlaran mano de obra. ¿Cómo pasamos de esa sociedad dividida a Servio Tulio? La población plebeya creció mucho, Se volvieron importantes económica y militarmente. pero carecían de derechos políticos. Algunos reyes admitieron plebeyos. En las tribus antiguas y al Senado. Los patres minorum gentium. Pero Servio Tulio fue mucho más lejos, Masivamente. Reformó la población por riqueza. más que por nacimiento. ¿Basado en cuánto dinero tenía? Exacto.
En Aces, la moneda de bronce. Esto fue revolucionario. Plebeyos ricos podían participar En el ejército y pagar impuestos. y votar en una nueva asamblea. Esto suena como un gran paso. Lo fue. Dividió a ciudadanos en 5 clases. Según su propiedad, Cada clase con centurias de votación. centurias, como en el ejército, Probablemente orígenes militares. bloques de votación en la comitia centuriata. ¿Cómo funcionaba la votación? Una persona, un voto. De ningún modo. Favorecía a los rizos. 18 centurias de quites votaron primero. Los ciudadanos más ricos Luego la primera clase con 80 centurias. ya tenían mayoría absoluta. Las clases bajas casi no votaban, Más derechos para plebeyos ricos. pero aún dominados por los ricos. Integró a los plebeyos ricos. Pero mantuvo el control aristocrático. La ley necesitaba aprobación del Senado. La autoritas patrum. También cambió la estructura militar. Sí, por clases. Junores y señores. La legión se volvió la unidad estándar. Una reforma trascendental. Hablemos del Senado en la monarquía. El rey lo consultaba. ¿Quiénes estaban allí? Los senadores, los padres. Elegidos por el rey. De familias patricias sui iuris. Su principal trabajo era aconsejar al rey. Y darle autoritas patum. Cambió el número de senadores, Rómulo comenzó con 100. luego aumentó a 300. Patres mayor minorum gentium. Los más antiguos tenían precedencia. El interregnum. Porque el Senado era central. El imperium volvía al senado. Representaba a las familias patricias. El interrex era el ejecutivo temporal. Precisamente. Hasta que proponían un rey. El pueblo lo clamaba. Mecanismo para asegurar continuidad. El interregnum podía ocurrir en la república. Si movían ambos cónsules. Fascinante continuidad. ¿Qué significa comitia? Proviene de comere, venir juntos. Lugar de reunión, una asamblea. La comitia curiata fue la primera. Organizada por las 30 curias. ¿Cómo funcionaba la votación allí? El rey proponía algo rogatio. Votación per cápita dentro de la curia. Votación final por curia. Importaba el voto grupal. ¿Qué eran las comitia cadata? Convocada por un asistente de sacerdote. Para asuntos religiosos o de familia. Adopción o testamentos. Las reformas de serviturio. Trajeron la comitia centuriata. Basada en riqueza y centurias. Reemplazó a la comitia curiata. Incluía patricios y plebeyos. Se reunía fuera del pomerium. En el campus Martius. Votación por centuria, por riqueza. Votación escrita con tablillas. En L. Necesitaba aprobación del Senado. La autoritas patrum. Cuán importante era la religión. Enormemente importante en la Roma temprana. Impregnaba todo. Calendario lleno de festivales religiosos. Influyó directamente en la ley. Colegios sacerdotales tenían roles. En derecho público y privado. La línea entre faz e ius era borrosa. Comprender la religión es clave. Los sacerdotes eran guardianes de la ley. Ayudaban al rey, sacerdote principal. ¿Quiénes eran esos colegios sacerdotales? Organismos oficiales que ayudaban al rey. 3 principales en la monarquía. Pontífices, augures y oficiales. Primero los pontífices, ¿qué hacían? Supervisaban ritos religiosos. Castigaban ofensas religiosas. Controlaban formalidades legales. Formalidades legales también. Controlaban el calendario fasti y nefasti. Desarrollaron fórmulas legales, Principales intérpretes de la ley. como los primeros abogados. Entrelazados con su función religiosa. El rey los nombraba Pontifex Maximus. Lícenes vestales también asociadas. Ok, grupo poderoso. Y los augures Quizás aún más antiguos. interpretaron la voluntad de los dioses, Practicaban la auspicia observando signos. como bolas de cristal. No, exactamente. Vuelo de aves turnos. Determinaban la aprobación divina. Asesoraban sobre días fasti y nefasti. Decían si era un día bueno o malo. Esencial para una sociedad creyente. Y el tercer colegio, los especiales. También muy antiguos. Derecho religioso internacional. Sacerdotes de política exterior, Rituales con tratados y guerras. asegurando que Roma actuara legalmente. Ceremonias para guerra o paz. Diplomacia con sanción religiosa. Buena imagen de la monarquía. ¿Cómo encaja la historia legal romana? Más de 13 siglos. Dividir por periodos. ¿Cuál es un marco más moderno? 4 periodos basados en evolución del derecho. ¿Cuáles son? Periodo de derecho quiritario primero. Desde la fundación hasta la temprana república. Quiritario. ¿Qué significa? Derecho de los quirites, primeros ciudadanos. Periodo del que hemos estado hablando. Luego derecho honorario o de gentes. Extensión de Roma y contacto extranjero. Derecho creado por magistrados, el pretor. Después derecho jurisprudencial. Ciencia jurídica floreció. Juristas famosos como Gallo Ulpiana. Finalmente, periodo de codificación. Derecho centralizado bajo emperadores. Culminando en Justiniano. ¡Wow! La monarquía encaja en el primero. El periodo del derecho quiritario. Historia mezclada con mito. Derecho de la costumbre. Lidia borrosa entre religión y derecho. Muy formalista. Solo para ciudadanos. La ley de las 12 tablas es clave. Fuentes del derecho a la monarquía. Derecho incipiente. Primaria fuente, mores maiorum.
Costumbres ancestrales, reglas no escritas transmitidas oralmente. vinculantes por ser antiguas. ¿Había alguna ley escrita? Las leyes regía. Leyes de los reyes. Supuestamente. Existencia y contenido debatido. El ius civile papirianum. Autenticidad incierta. Principalmente costumbre, decretos reales quizás. Derecho arraigado entre religión y religión. Apenas comenzando a tomar forma. Increíble. Corrimos mucho. Estructuras fundacionales, poder del rey, Reformas de Servio Tulio, rol del Senado. primeras asambleas, influencia religiosa, ¿Y cómo encaja en el periodo quiritario? dependencia de la costumbre. Junto con las posibles leyes regir. Sienta las bases para la república imperio. Se ven las semillas plantándose. No se entienden las luchas posteriores sin esto. Es fascinante la evolución de estas estructuras. Para ti que escuchas, algo para reflexionar. Centralidad de la costumbre en la monarquía. ¿Cómo los cambios sociales llevaron a leyes escritas? Tensiones entre tradición y adaptación. Un tema clave en la historia romana. Esperamos que esta inversión haya sido útil. Un tema enorme y gratificante. Gracias por sintonizar la inversión profunda. Oh, yeah. Ajá. Please, can you speak in Spanish? ¿Puedes hablar acerca de los reyes que se sucedieron en la monarquía, en el periodo de la monarquía, por favor? Claro que sí, podemos continuar en español. Gracias por tu pregunta. Hay varias partes aquí. Empecemos por lo de A Lot of Africa. No estoy seguro de entender bien tu pregunta. ¿Podrías aclararlo un poco más? Quizás te refieres a la influencia de otras culturas en la monarquía romana. En cuanto a de los hay. Oh, yeah. Go on. No, necesito que me digas cuáles fueron los reyes de la época monárquica de Entiendo Roma. que quieres que te diga lo necesario. Claro que sí. Intentaremos ser directos. Ah, ya, ajá. Por favor, dime cuáles fueron los reyes que se sucedieron en la época monárquica, arrancando de Rómulo, Numa Pompilio, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio y así hasta que el fin de la monarquía. Gracias por la información. No estoy seguro de cómo se relaciona eso con la monarquía romana. Pero podemos seguir hablando de lo que sí sabemos sobre ese periodo. Estabas preguntando sobre qué sucedió durante la monarquía, ¿verdad? Bien, para resumir lo que hemos estado discutiendo. Primero, tuvimos reyes de origen latino y sabino. Como Rómulo, el fundador de Roma. Y Numa Pompilio, quien fue muy importante para establecer la religión romana. Después llegaron tres reyes etruscos. Ellos trajeron nuevas ideas y muchas costumbres diferentes. La sociedad en ese entonces se organizaba principalmente por familias. Con la figura del pater familias como la autoridad principal. Y también se agrupaban en unidades más grandes llamadas gens. Luego estaban las curias y las tribus. Estas eran importantes para la votación y también para la organización del ejército. En cuanto al gobierno, el rey tenía mucho poder. Pero él consultaba al Senado para tomar decisiones importantes. El Senado estaba formado por los patricios, las familias nobles originales. Y el pueblo se reunía en diferentes tipos de asamblea. Primero, la comitia curiata, y luego, más tarde, la comitia centuriata. La religión era un aspecto fundamental en la vida de los romanos. Los sacerdotes interpretaban la voluntad de los dioses. Y también ayudaban al rey en asuntos relacionados con la ley. El derecho durante la monarquía era principalmente derecho consuetudiario. Lo que llamamos mores maiorum, las costumbres y tradiciones de los ancestros. Quizás también existieron algunas leyes escritas de los reyes. Conocidas como leges regia, aunque su existencia exacta no está clara. En general, la monarquía fue un periodo muy importante de formación. Durante este tiempo se sentaron las bases de lo que Roma llegaría a ser. Y también se establecieron las primeras formas de gobierno. Esto te ayuda a entender mejor lo que pasó durante la monarquía. Si tienes alguna otra pregunta, por favor, no dudes en hacerla. Estamos aquí para ayudarte a comprenderlo todo lo mejor posible. Gracias por continuar explorando la fascinante historia. Oh, yeah, let's hear it. ¿Cuáles fueron las principales reformas de Servio Tulio? Entiendo que quieres que hablemos de las reformas principales de Servio Tulio. Claro que sí. Fue un momento crucial en la historia de la monarquía romana, Como mencionamos antes de Servio Tulio, la sociedad romana estaba muy dividida. principalmente entre patricios, las familias nobles originales y plebeyos. Pero con el tiempo, la población plebeya creció y se volvió importante. Económica y militarmente, pero tenían pocos derechos políticos. Entonces, Servio Tulio implementó reformas significativas. La más importante fue reorganizar a la población según su riqueza, no su nacimiento. Dividió a los ciudadanos en 5 clases según su fortuna. Medida en haces, la moneda de bronce de la época. Cada clase tenía un cierto número de centurias asignadas. Y estas centurias eran unidades para el servicio militar y para votar.
Los ciudadanos más ricos tenían más centurias. Por ejemplo, la primera clase tenía muchas más centurias que las siguientes. Esto significaba que, aunque los plebeyos ricos ahora podían participar, El sistema de votación en la nueva asamblea, la comitia centuriata. todavía favorecía a los ciudadanos más acaudalados, principalmente patricios. Así que integró a los plebeyos ricos, pero mantuvo el control aristocrático. Otra reforma importante fue la organización militar. El ejército romano también se estructuró por estas clases de riqueza. Los más jóvenes, los juniores, eran enviados al exterior. Y los mayores, los señores, se quedaban para defender la ciudad. La legión se convirtió en la unidad militar estándar. Con alrededor de 3.000 hombres más tropas auxiliares. Además, aunque no es una reforma formal, Se cree que Sergio Tulio también amplió el número de patricios, admitiendo algunas familias plebeyas ricas en las tribus antiguas y el Senado. los llamados patris minorum gentium. Todas estas reformas juntas tuvieron un gran impacto, Cambiaron la estructura social, política y militar de Roma. sentando las bases para la transición a la República. ¿Y esto cuáles fueron las principales reformas de Sergio Tulio para ti? Esperamos que esta explicación haya sido útil. Gracias por tu pregunta. Realmente nos ayuda a enfocar los puntos clave. Si tienes más dudas, no dudes en preguntar. Continuaremos explorando juntos la fascinante historia del derecho romano. Gracias por acompañarnos en la inmersión profunda. Hasta la próxima.